Hola amigos de ONER Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega de ONER Ediciones para hablar de lo que son las revistas científicas. Revistas científicas que, pues están construidas fundamentalmente para difundir la información de los laboratorios y de las investigaciones que realizan centros de investigación, universidades, etcétera, etcétera. Están inventadas hace muchos siglos, pero prácticamente 3 siglos. Y en el desarrollo de estas revistas científicas, hemos podido encontrar una evolución en la que en los últimos 50 años están concentradas estas publicaciones entre Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, lo que sería la base editorial. Y esa base editorial es la que mueve absolutamente todo. En mi caso, tuve una experiencia investigadora. Yo soy doctor en ciencias geológicas y, aunque como tal, dentro de la facultad donde desarrollé el doctorado no existía esta denominación, pero para entendernos eso sería. Y estuve en una estancia en la Universidad de Bath durante el año 88 y 89, en 2 periodos de investigación que fueron financiados por la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza, España, que desarrollaron una actividad financiera de inversión importante en aquellos años para estudiantes como yo, que no podían acceder a becas de investigación en el extranjero nacionales y ellos, con fondos dedicados a la investigación, fondos de la Caja de la Inmaculada, dedicados a la investigación, como digo, daban esas becas. Bien. Ese trabajo de investigación se vio reflejado en 2 reseñas, 2 artículos, uno que fue una nota breve dentro de la revista Nature, que esa revista Nature lo que nos dio fue una presencia importante desde el punto de vista como investigadores. Y también un artículo que se publicó en el Journal Chemical Society Faraday Transactions en el año 1990. Después de escuchar al doctor Campbell, que tiene un vídeo, el doctor Campbell ya saben que es este científico o este sanitario, doctor, que ha estado hablando durante toda la época de los últimos 3 años sobre temas relativos a salud y lleva más tiempo, es neumólogo y les recomiendo que lo busquen, doctor Campbell, porque los vídeos que subes y que promocionas son realmente interesantes. Uno de ellos habla de las revistas científicas y de lo caro que es consultar una revista científica para estar actualizado. Evidentemente, estas revistas científicas están editadas para que accedan solamente instituciones u organismos, no personas individuales. En la medida que son personas individuales, existe el problema de que prácticamente un acceso anual vale 5 o 6.000 euros. ¿Qué ocurrió en aquella estancia? En aquella estancia el fruto fue un artículo que lo tienen en la pantalla desde que he comenzado a hablar, que se titula Influencia morfología y funcional y no funcional de los ácidos descarboxilatos alfa y omega en la cristalización de la calcita, que se desarrolló, como digo, en el laboratorio de Steve Mann de la Universidad de Bath y que, todos los que aparecen allí, Steve Mann, John Didymus, Nigel Patterson, Brigitte Haywood y el que habla, desarrollamos esa investigación. Esa investigación que venía previamente porque Steve Mann había ya elaborado previamente unas hipótesis y había trabajado en torno a ese tema. ¿Cuál es el tema? El tema era conocer si la materia orgánica podía, fundamentalmente proteínas, podía influir en la determinación del crecimiento cristalino.
Es decir, cómo una materia orgánica puede influir en el crecimiento de una materia inorgánica. Ese era el objeto. Bien, y ese fue el objeto de mi tesis. Era una tesis de las primeras experimentales que se puede decir que se realizaban. No los laboratorios, ni las universidades, ni los departamentos aceptan esos movimientos que a veces se hace con juventud y con ganas y que, bueno, pues pueden llevar a veces a situaciones desde el punto de vista social y humano comprometidas, como fue mi caso. Pero ¿a dónde vamos a parar con el tema de hablar de la publicación de la ciencia? Bueno, pues aparte del costo económico que supone acceder a esta información, está en cómo se desarrolla. Esta investigación se desarrolló, como digo, en el año 89, entre 88 y 89, y la publicación fue en el año 90, 1990. Es decir, que prácticamente se tardó un año en escribir y en que, por medio de referees, aparecieran esa publicación en el Journal Chemical Society. Faraday Transactions, que en teoría es una publicación de prestigio internacional. Primero, evidentemente para poder publicar en este tipo de ediciones es necesario que haya un cabeza, un líder científico de laboratorio. En este caso era Steve Mann, un hombre que con muy joven, pues tendría pues unos 37, 38 años cuando estamos hablando, quizá menos. Había estudiado en Oxford, era profesor con esos años, profesor es lo equivalente aquí a catedrático, y estaba dentro del departamento de la Universidad de Bath, trabajando en el departamento de química inorgánica. ¿Cómo fue el posterior movimiento de esta investigación con respecto a otras? Pues bueno, pues vemos que dentro del laboratorio, en la segunda publicación, vemos como John Didymus, que aparece en la primera, John, que fue un gran colaborador mío y que me ayudó muchísimo dentro del laboratorio, pues junto con otras personas, que fue Steve Mann, Arthur Libres y Peter V. Hauska y Peter Bestrobeck, pues todos estos llevaron adelante la investigación cuyo director principal era John Didymus. Bien, ¿y esta investigación cómo se difundió? Pues si vamos a la siguiente pantalla, vemos que el artículo de influencia morfológica y funcional de los descarboxilatos alfa y omega no funcionales en la cristalización de la calcita. Y esto es lo que se puede leer simplemente el abstracto. Si queremos leer algo más, pues tendríamos que pagar. Este artículo, como tal, lo podemos encontrar referenciado en este otro artículo, es decir, diseño molecular basado en el reconocimiento de superficies inorgánicas. Y dentro de esta publicación, que es del año 91, ya se hace referencia a la publicación anterior, que era del año 90. ¿Cómo vamos a desarrollar pues, la investigación que quiero aportar? Pues que a partir de esa investigación estamos referidos en otras muchas investigaciones, como la que aparece aquí, como es la morfología, control de la morfología del cristal de calcita, por medio de la unión con superficies específicas. Este sería un poco el artículo que se nos presenta aquí en una sección. Y si vamos para abajo, empezamos a ver exactamente lo que consiste. Consiste en intentar ver que el crecimiento cristalino que aparece aquí esté determinado y controlado por las superficies orgánicas a las cuales está expuesta durante el crecimiento del cristal. Tenemos que pensar que son artículos, este es del año 97,
donde la tecnología del microscopio electrónico era posible, estaba desarrollada, pero no era habitual. Con lo cual, el poder hacer experimentos en laboratorio de crecimiento y poder observar los elementos de crecimiento prácticamente en estas dimensiones, con estos aumentos, pues era ya una parte importante de la investigación. Continuamos. Si nos vamos a otra revista, podemos encontrar cómo el desarrollo de esta idea se fue convirtiendo en algo que nos lleva hasta el 2010 en algo permanente, es decir, cómo influyen las superficies inorgánicas en el crecimiento cristalino. Y cómo esto lo podemos ver materializado en el mundo orgánico, en el mundo vivo, porque no nos olvidemos que toda esta idea procede de que cuando nosotros encontramos un ser vivo puede tener elementos tanto endoesqueleto como exoesqueleto que tengan un crecimiento determinado y que este crecimiento pensemos que está determinado por su materia orgánica que lo dirige. Y aquí volvemos a estar referenciados con nuestro artículo dentro de esta publicación. Si seguimos navegando, pues aquí ya tenemos a Steve Mann, a John Didymus, a Rajan Sundara, que era India, y que abandonó el laboratorio de Bath en el año que estuve yo, en el 89, y que después siguió colaborando con el laboratorio de Bath años posteriores. Estamos en febrero del 2011. Es decir, y aquí ya hablamos de biomineralización, nuevas rutas para la ingeniería del cristal. Es decir, que han pasado más de 20 años, 21 años, y se ha construido en torno a esa primera idea que estábamos trabajando, se ha construido un corpus de investigación que ahora ya empieza a ser un corpus teórico sobre cómo conseguir que la materia orgánica determine el crecimiento. Evidentemente, todo el trabajo de investigación está determinado y nos está llevando a que podamos llegar a ser capaces de controlar el crecimiento cristalino por medio de la implantación en diferentes superficies orgánicas. Ese sería, digamos, el logro a realizar. Lo que sí vemos en todo este entramado de referencias es que el artículo primero, que había 3 artículos previos, uno de Steve Mann sobre biomineralización del año 87, otro que publicó en el 88 y ya el del 90. Vamos a ver cómo continúa el proceso de la biomineralización y del crecimiento cristalino en superficies orgánicas. Bueno, pues aquí esta es ya del 2016, donde aparece un libro aparece publicado dentro de una revista de paleontología y donde se hace referencia a modelos de crecimiento cristalográfico por medio en elementos esqueléticos de blastoides. Lo que nos está intentando decir es cómo es el crecimiento en elementos vivos, crecimiento cristalino en elementos vivos, y cómo podemos deducir qué materiales orgánicos, qué materias orgánicas han sido las que han determinado ese tipo de crecimiento. En fondo, esa era la tesis que yo desarrollé en el año 90, es decir, era un intento de determinar por medio de la experimentación si éramos capaces de conocer qué tipo de materia orgánica fósil había determinado ese crecimiento cristalino sobre distintas superficies o materias orgánicas. Y aquí pues aparece otra vez nuestro artículo y el artículo previo del 89 de Steve Mann que les estaba hablando, y luego pues toda la publicación que estábamos hablando del 91 sobre biomineralización y sobre el crecimiento dentro de materia orgánica. Es decir, que ya en el año 2016 ya tenemos un corpus completo de idea, de entramado
sobre ese trabajo previo, todos esos pequeños trabajos previos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Continuamos con la exploración. Volvemos a estar aquí citados en este artículo, que es del año 93. Este es mucho más antiguo y ya cita nuestro trabajo, donde, bueno, pues de alguna manera se determina que hay posibilidad de que la materia orgánica esté controlando el crecimiento cristalino por medio de superficies de diferentes materia orgánica. Este artículo pues, forma parte de un libro que es referente con respecto al crecimiento y la formación de minerales, y este libro recoge parte de las publicaciones de Steve Mann y del laboratorio de Bath con John Didymus y Brigitte y Rajan, junto con las breves aportaciones que podíamos hacer los que estábamos realizando investigación con el equipo. Si seguimos mirando en las referencias que citan este artículo primero de publicación que hicimos, pues aparece aquí, este es del año 2018, que es cristales de calcita, orientación de los cristales de calcita, implicaciones de la superficie de metal en cocolitos. Es decir, cómo podemos ver que la traza de los metales se orientan dentro de los cocolitos y por lo tanto que tiene algo que ver el crecimiento inorgánico con la materia, con la superficie de materia orgánica que lo sustenta. Aquí tenemos las referencias, que volvemos de nuevo a estar allí. Continuamos más adelante. Continuamos en el 2013 con una revista donde se trata exclusivamente la biomineralización. ¿Por qué es tan importante la biomineralización? Porque de alguna manera dentro de la biotecnología se ha buscado a veces el pensar, el ver si éramos capaces de construir crecimiento cristalino inorgánico por una parte de materia orgánica, pero también por medio de crecimiento bacteriano. Cómo las bacterias y sus desechos orgánicos podían determinar el crecimiento cristalino. Pensemos que desde el punto de vista material, en muchas ocasiones nos vemos impedidos de construir un crecimiento cristalino como necesitaríamos, porque físicamente, es decir, mecánicamente, es muy complicado llegar a determinar cómo ese crecimiento cristalino lo necesitamos. De tal manera que si pudiéramos tener una especie de inducción orgánica no mecánica, podríamos hacer que el crecimiento cristalino fuera tal y como nosotros precisamos. Seguimos con otros artículos donde se cita el artículo de nuestra publicación y bueno, pues vemos que se van dando distintas versiones de cómo podemos utilizar biomacromoléculas en la cristalización de carbonato cálcico, porque uno de los experimentos que hacíamos dentro del laboratorio, este es del año 2011, uno de los experimentos que hacíamos desde el año 2000, en el laboratorio en el año 1989-90 era ver en qué medida las macromoléculas, por ejemplo, de proteínas, influían en el crecimiento cristalino y cómo, dependiendo de esas macromoléculas proteínicas, podíamos llegar a alcanzar un tipo de cristal, una formación o una orientación dentro del crecimiento o la orientación de los ejes. Continuamos esta pequeña revisión. Bueno, pues esta revisión aquí lo que nos aparece pues es morfologías de cristales de aragonito, y esto es del año 99, y también aparecemos citados en la medida que bueno, pues, es una parte importante porque es inicial. Es decir, pensemos que todo este concepto nace, vamos a poner, pues desde 1986. Allí arrancan las primeras experimentaciones que fue Steve Mann quien en el laboratorio de Bath pues comenzó a realizar ese temible planteamiento de decir cómo la materia orgánica
determina el crecimiento cristalino. Evidentemente, es algo que dentro de la paleontología y dentro de la investigación biológica, pues años anteriores, 1930 por ejemplo, ha habido autores en los que ya citaban esta posibilidad de que pudiéramos llegar a determinarla. Vamos a seguir en esta andadura y aquí volvemos otra vez en el año 2001, donde pues, nos habla de la formación de morfología chiral a través de, bueno, pues de la unión con aminoácidos. Es decir, hablábamos antes de las proteínas, pues ver en qué medida los aminoácidos son los que determinan que determinen el crecimiento de los cristales. Es decir, como vemos, pues vamos por una parte viendo elementos macromoleculares, elementos más pequeños, ácidos, y superficies de creación, de crecimiento, donde estemos manipulando en todo momento lo que sería el crecimiento de una forma u otra. Aquí vemos otro artículo de John Didymus Brigid y de Steve Mann, donde se habla del crecimiento en orgánico con interfaces orgánicas e inorgánicas para la construcción de biominerales y biomiméticos y síntesis biomimética. Es decir, cuando no vemos claramente un eje de crecimiento cristalino, que sería un biomineral, pues podemos hablar de una biomimetización, con lo cual no es un crecimiento cristalino, pero sí hay una inducción a lo que sería pues el experimento, ¿no? Como tal. Aquí más artículos donde aparece referenciado el artículo publicado en la revista de Faraday Transactions, y aquí pues una entrega en el año 91 donde aparece una primera, como dice, biomineralización, una nueva aproximación a la ingeniería cristalina. Este es el artículo que Steve Mann construyó y que se publicó en la revista Elsevier de Endeavour, donde se intenta plantear cómo es posible llegar a hacer en laboratorio modelos de crecimiento cristalino inorgánico por medio de sustratos orgánicos. Este sería el resultado. Y bueno, pues dijéramos que lo que pretendía Steve en este artículo era dar un corpus de realce o de sustentación de todos los trabajos previos que se estaban desarrollando en el laboratorio de Bath con distintos investigadores. Vamos a continuar. Bueno, pues aquí en este caso es un artículo donde se intenta referenciar algo parecido. Es un artículo donde vuelvo a estar citado yo, donde hablamos de el modelado de la biomineralización, estudio la morfología y la síntesis de calcita, o calcita sintética, mejor dicho, la síntesis de calcita, no, calcita sintética. Este artículo ya es más avanzado, más temerario, ya intenta plantear que el crecimiento cristalino, como ven aquí, con un eje 110, está referido en un elemento, una espícula orgánica. Es decir, que hace un planteamiento, aquí estaría el artículo, a ver si se lo puedo poner. Aquí estaría el artículo donde se habla de que existe un crecimiento cristalino en el eje 110 frente a una espícula que tiene un crecimiento 110 que determina ese crecimiento. Claro, todo esto en una situación de hipótesis de crecimiento, como vemos en lo que sería
el microscopio electrónico. Claro, esta afirmación, pues evidentemente es una cuestión a determinar. Claro, como ya hemos visto que a lo largo de los últimos 30 años la línea de investigación se ha mantenido, dijéramos que a pesar de que no existe una confirmación inductiva de tal crecimiento, sí que aparecen elementos suficientemente importantes como para considerar que el crecimiento cristalino inorgánico en seres vivos puede estar determinado por los sustratos orgánicos, materia orgánica que los sustenta. Seguimos adelante y dentro de aquí aparecemos otra vez referenciados y aparecen referenciados el último artículo que vimos anteriormente. Seguimos, ya nos queda poquito. Y bueno, pues aquí aparece de nuevo el artículo del año 2003, la binarización y el potencial biométrico en las interfaces inorgánicas y orgánicas. Esto está escrito por Steve Mann y John Didymus y Brigitte en el 2013. Es decir, que en ese momento habían pasado 22 años desde la publicación, dijéramos, de los 3 artículos principales, en uno de los cuales participé, sobre el corpus de la idea general del crecimiento cristalino por medio de sustratos orgánicos. Bien, y seguimos adelante. Y bueno, pues aquí estamos referenciados y Steve Mann aparece de nuevo como cabeza de artículo en el año 90, en el que habla es lo mismo, pero ya de elementos pesados, de metales, en este caso la pirita. Y esa pirita por medio de la bacteria magnetotáctica. Es decir, sobre el crecimiento de cómo una bacteria que tiene la capacidad de controlar las partículas de hierro puede determinar el crecimiento de la pirita y por tanto del crecimiento mineral. Este sería el elemento que estábamos hablando antes de cómo la estrategia de que sea un elemento vivo el que determine el crecimiento de un material inorgánico cristalino está detrás de todo el trabajo de investigación que estamos viendo y que desde el laboratorio y desde la tesis que hice planteaba como posibilidad. Y luego aparece pues la biomineralización. Vemos aquí que está Steve Mann y aquí está la biomineralización de sulfidos de hierro en la bacteria Magnetotáctic en ambientes sulfídicos. Es decir, es darle un planteamiento de nuevo a la posibilidad de que la biotecnología permita, por medio de bacterias, la orientación de crecimientos cristalinos inorgánicos. Y allí volvemos otra vez, como no, a estar referenciados. Bien, pues este es un poco el movimiento de las revistas científicas, ¿no? El movimiento de las revistas científicas es la aglutinación de un conocimiento de forma que hay unas referencias que se van construyendo unas con otras y se va dando un corpus, un cuerpo de conocimiento que permita establecer una teoría o un planteamiento dijéramos, que permita consolidar una idea clara de lo que supone la investigación. ¿De acuerdo? Claro, tenemos que pensar que para poder investigar hoy, por ejemplo,
estamos dependiendo permanentemente de los fondos públicos. Hay pocas fundaciones que den dinero para investigación. Bueno, pues yo tengo que recordar lo que decía al principio de este vídeo, que la CAI, en su momento, la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Zaragoza, daba dinero para investigadores pequeñitos, como lo era yo, y poder desarrollar pues actividades de investigación que bueno, pues tuvieran una posibilidad de dar un crecimiento investigador a lo que era el país y a lo que era la ciudad de Zaragoza. Bueno, circunstancias, bueno, pues por circunstancias personales, pues dejé la actividad investigadora en el año 91, dejé el laboratorio de Bath y bueno, pues ya lo que sucedió con mi tesis doctoral forma parte de un capítulo que sería a tratar a posteriori, pero lo que sí les adelanto es que el estar dijéramos, en la vanguardia de la investigación, pues tiene sus consecuencias, tiene su pago, porque no siempre se acepta que ese estar en el límite de la investigación pues sea recompensado. Y pues bueno, pues les avanzaré que mi tesis no fue cum laude, sino que fue apta. Es decir, ese fue el premio de lograr estar en un tema de desarrollo avanzado como era en ese momento. Hoy está mucho más consolidado, como han podido ver, y está más que admitido todos esos trabajos previos que hacíamos hace 33 años. Pues la tesis fue apta. ¿Por qué? Pues ese será, como digo, objeto, si llega en algún momento, pues objeto de un comentario posterior. Lo importante de este vídeo es que veamos cómo las revistas científicas orientan permanentemente y soportan lo que sería la acción investigadora, que evidentemente están influidas en la medida que financieramente lo necesitan, están influidas o bien por las líneas de investigación más pujantes y por lo tanto que están dispuestas a publicar contenidos en una dirección, y otras que a lo mejor lo están menos. Este comentario sobre la acción investigadora, y bueno, pues me he animado a hacerlo porque cumplimos 50 años del Departamento de Geológicas aquí en la Universidad de Zaragoza. Con lo cual, pues bueno, pues el pequeño granito de arena que se dejó, pues ahí está, para referencia de los que lo quieran ver. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y hasta la siguiente, aquí en Onera Ediciones, y como siempre, gracias, chao.